Bueno, bien, acá estamos de nuevo. Bueno, como estábamos diciendo recién, para el Tusser, retomo una cuestión para dejar claro. Para el Tusser existen dos grandes ámbitos, dos grandes aparatos del Estado que aseguran la reproducción de la desigualdad social. Unos son los aparatos de represión, es decir, los aparatos de represión son los que, por medio de la fuerza legitimada en el derecho, aseguran la desigualdad social. Es decir, por ejemplo, la policía. La policía dice Althusser, siguiendo a Marx, o de algún modo siguiendo a Marx, es la fuerza armada del Estado que lo que hace es defender la propiedad privada, que es justamente el aval jurídico de la desigualdad entre las dos clases, entre la clase capitalista y la clase obrera. Pero dice Althusser, lo que hay que desarrollar es los otros aparatos de Estado, es decir, los aparatos no represivos, los aparatos ideológicos, es decir, aquellos que aseguran la reproducción de la desigualdad, pero no por la fuerza, sino imponiendo un sistema de representación del mundo que justamente legitime la desigualdad. Claro que tanto un aparato de Estado, de represión de Estado, tiene componentes ideológicos y los aparatos ideológicos también tienen dimensiones represivas. Es decir, en la escuela, qué sé yo, las sanciones que se dan sobre un chico son sanciones represivas, pero se fundamentan en su esencia ideológica. Bien, Althusser lo que va a hacer es definir la ideología y va a decir, bueno, la ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Vamos de a poco con esta definición. La ideología es la representación de la relación imaginaria, es decir, cómo yo imaginariamente me represento mis condiciones reales de existencia. Mis condiciones reales de existencia son las que trabajamos antes cuando hablábamos de Marx. Es decir, o bien estoy en el sistema de producción, en el ámbito de el que trabaja produciendo para el otro, es decir, el trabajador, o soy el que, por medio del capital, de algún modo roba o toma el trabajo del otro. Esa es mi condición real. La ideología es cómo yo me represento imaginariamente mi situación en esa condición real. Entonces dice Althusser, lo ideológico es justamente cuando yo represento de modo falso esa condición real de mi existencia. Por ejemplo, cuando va a decir Althusser, cuando yo creo que lo que yo hago dentro de la fábrica o dentro de mi mundo productivo, es decir, del modo en que yo me gano la vida, es una decisión mía, que yo elijo lo que tengo que hacer. Esa gran dimensión de la creencia, de tener que ser yo el que elige, de creer que soy yo el que elige, es justamente ideológica. ¿Por qué? Porque oculta el sistema económico que me determinó, que me obligó a hacer lo que finalmente hago. Es decir, lo que está diciendo Althusser de modo simple es, yo no elijo lo que hago. Nadie en esta sociedad elige lo que hace. Elige bajo condiciones muy diminutas, muy chiquititas, entre posibilidades chiquititas. Pero de fondo, la cuestión estructural de nuestro lugar en la sociedad no lo elegimos. O nacimos para mandar o nacimos para ser mandados. Eso no lo elegimos, eso nos es dado. Puedo trabajar de albañil, de profesor o de carpintero, da igual, pero siempre voy a estar trabajando para otro que me roba el trabajo. Y esa condición no la elijo yo. Y eso es lo que la ideología viene a ocultar. ¿En qué sentido la viene a ocultar?
que uno tiende a pensar que los hombres y las mujeres decidimos por nosotros mismos lo que queremos y lo que hacemos. Bueno, justamente, cuando nosotros decimos que elegimos lo que queremos y lo que hacemos, lo que no estamos viendo son las determinaciones de la sociedad sobre nuestra conducta para obligarnos a hacer lo que hacemos. Y la justificación ideológica es hacernos creer que somos nosotros los que lo elegimos. Althusser lo que va a plantear es que la ideología, si bien trabaja con representaciones, es decir, con ideas, hago un punto, vuelvo un poquito atrás. Piensen en la noción de meritocracia, ¿no? Que Althusser no la nombra en cuanto tal, pero que justamente es un ejemplo claro de la noción de ideología. La meritocracia es los criterios con los cuales uno define por qué alguien tiene éxito y otro no tiene éxito. En general termina diciendo, bueno, porque hizo el esfuerzo para ganarse lo que obtiene, o no hizo el esfuerzo debido para ganarse lo que quiere. Es decir, de algún modo justificamos que aquel que tiene éxito o plata, lo tiene porque hizo los méritos, y que aquel que no tiene ese éxito social es porque no hizo los méritos. Claro, lo que no vimos detrás, dice Althusser, es justamente la cuestión material. Es decir, ¿dónde nació uno para tener éxito? ¿Dónde nació el otro para tener éxito? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué aspectos económicos o qué aspectos económicos determinaron que pudiera tener éxito? Es decir, si yo nací donde nací, ponele acá, yo vivo en Virrey del Pino, kilómetro 35, a 10 cuadras de la ruta, ponele que yo quiera ser físico cuántico, se me ocurre ser físico cuántico, entonces necesito terminar el secundario, ir a estudiar a la UBA allá en Belgrano, tengo casi 3 o 4 horas de viaje, más 3 o 4 horas de viaje de vuelta, más pagarme materiales que son imposibles de costear, mis viejos o están desocupados o no alcanzan ni para comer y encima quiero yo que me paguen ir a estudiar física a la UBA, a Belgrano. Y encima después, cuando tengo el título, no me alcanza porque tengo que hacer un postítulo, un doctorado en, no sé, en Harvard para que tenga sentido todo lo que estudié y no tengo ni para costearme el viaje. ¿De dónde saco todo eso? Es decir, las condiciones reales por las cuales uno tiene éxito o alcanza aquello que cree merecer, no están en relación a uno en cuanto a su propia voluntad, sino en relación a las condiciones materiales con las que uno puede o no puede. Y de fondo lo que se juega en la ideología es por qué unos sí pueden y otros no. Eso es el quid de la cuestión y se explica básicamente por la desigualdad social. Unos sí pueden y otros no. El problema es que nadie discute la situación de desigualdad social, sino que lo que se discuten es el mérito de uno y el desmérito del otro. Es decir, los que pudieron son los que quisieron. No porque tuvieron plata, no porque vivían cerca de la facultad, no porque tenían una familia que le podía costear el estudio, etcétera, 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 sino porque quisieron y pudieron. Los otros, los que no pudieron, los que terminaron siendo albañiles o lo que fuere, o remiseros de acá a la vuelta, es porque se merecen eso. Es porque no quisieron otra cosa en su vida. Bueno, ahí está el aspecto ideológico. Iba a decir Althusser, la ideología se construye, se construye en la familia y se construye fundamentalmente en la escuela. ¿De qué modo se construye en la escuela? Bueno, en la escuela se construye en función de todo un esquema de distinción de los que pueden y los que no pueden. Un sistema de calificación justamente en función de un mérito supuestamente individual. Es decir, califico lo que vos podés y descalifico lo que vos no podés. Entonces siempre estamos en esta situación de competencia
en la que lo que se analizan son los méritos, pero nunca la condición material, social, por la cual yo termino siendo lo que soy. Entonces dice Althusser, además la escuela lo que hace es producir justamente mano de obra para la producción social. Es decir, lo que hace es, en ámbitos de escasos recursos, generar competencias y habilidades ligados a la producción, ligados a la producción. Mientras que en otros sectores sociales, la escuela lo que facilita es aprender competencias que faciliten el lugar del mando. Mientras unos están educados para mandar, hay otros que están educados para obedecer. La escuela funciona de ese modo, va a decir Althusser. Pero vuelvo a la cuestión central. En la ideología lo que se juega es la producción de una subjetividad, dice Althusser. Por eso no podemos escapar de la noción de ideología, porque la misma noción de subjetividad es ideológica. ¿Qué es la subjetividad? De fondo la subjetividad puede llegar a reducirse a la noción del yo, el yo. Althusser lo que va a decir es, bueno, miren, de fondo la noción de yo es ideológica. Porque uno tiende a pensar, dice Althusser, que siempre primero está un sujeto que decide, que después realiza determinada práctica, que después se transforma en determinado ritual. Es decir, hay un sujeto que decide, que tiene una creencia, que realiza una práctica y que en la repetición se transforma en un rito. Entonces dice Althusser, bueno, eso de fondo no es el principio de nuestras conductas. Nuestras vidas no comienzan con un yo que decide lo que quiere ser, sino que es todo lo contrario. Uno empieza, digamos, inserto en un marco institucional ritualizado, donde nos imponen determinadas prácticas que se transforman en creencias que terminan siendo ideológicamente lo que nosotros creemos como decisiones propias. Althusser da un ejemplo religioso, porque lo que va a decir es, detrás de toda ideología siempre hay un esquema religioso, y cita a un filósofo del siglo XVII, que se llama Blaise Pascal, donde Pascal decía, claro, los hombres creen lo siguiente, creen que la secuencia de la fe es esta que voy a explicar ahora. Es, claro, primero creo, después me arrodillo y después rezo. Entonces dice Pascal, en realidad es al revés. Es primero me hacen arrodillar, después me hacen rezar y después finalmente termino creyendo. Ese es el esquema ideológico, va a decir Althusser. Primero no está el yo, primero hay rituales institucionales que imponen prácticas, generan prácticas materiales, que después se terminan traduciéndose en creencias y después terminan traduciéndose en decisiones que creemos tomar por nuestra propia cuenta. Althusser lo que va a decir es, siempre la ideología es una interpelación intersubjetiva. Por eso es ideológica. Voy a explicar por qué es ideológica. El yo no es un origen, sino un producto. En ese sentido va a ser ideológico. A ver, ¿en qué sentido el yo es un producto ideológico y no un origen? Primero, si uno tendría que ver la cuestión del yo en cuanto tal, y se remonta al origen del ser humano, digamos, al origen de nuestra propia vida, nos damos cuenta de inmediato de que ese yo no existe en cuanto tal. Digamos, cuando un bebé nace, no nace diciendo yo, ni siquiera nace nombrando su propio nombre o enunciando su propio nombre. Digo, cuando yo estaba en la panza de mi mamá, yo ni siquiera sabía que era Pablo y sin embargo ya era nombrado con el nombre de Pablo.
Después nací y mis viejos me decían, bueno, vos sos Pablo. Pablo esto, Pablo lo otro, Pablo lo de más allá. Muy bien, Pablo, que haces estas cosas. Muy mal, Pablo, que haces estas otras. Claro, yo hasta el momento era un mero individuo, chiquitito de 6 meses, que no tenía idea de lo que me estaban hablando, era puro ruido. Pero ese nombre, la repetición, la práctica repetitiva de la enunciación del nombre Pablo, externa, se me imponía fuera de mi existencia, hasta tal punto que terminé interiorizando ese nombre. Entonces terminé adoptando el nombre de Pablo como lo más personal, como aquello más íntimo, hasta el punto de que ya no puedo pensarme a mí mismo si no es en función del nombre Pablo. ¿Cómo hago para decir, bueno, para relacionarme conmigo mismo si no es en función del nombre? Claro, termino creyendo yo justamente que yo soy Pablo, es decir, que naturalmente soy Pablo. ¿Qué es lo que no veo? Todo el sistema de imposición por el cual, de algún modo, me obligaron a interiorizar lo que, evidentemente, era una imposición externa. Y terminé creyendo que ese Pablo fue una decisión mía, como si yo hubiese nacido de ese modo. Bueno, lo mío pasa con todos los aspectos de la conducta del hombre. Creemos que nosotros decidimos tal cosa cuando no vemos todas las series de imposiciones externas que definen aquello que nosotros terminamos creyendo. Ahí es donde se juega la ideología. Ahora bien, ¿por qué la ideología es interpelación? Porque la ideología lo que hace es preguntarte quién sos. Claro, el individuo, fíjense en lo que decíamos recién del nombre. Uno no nace con un nombre, uno es un individuo. El nombre nos viene de afuera. Pero la sociedad lo que hace, en el ámbito familiar y después en la escuela, es preguntarnos todo el tiempo, dice el Tusser, ¿qué somos? ¿Quién somos? Es decir, de algún modo, la ideología lo que hace es justamente interpelar al individuo para que responda en términos de sujeto. Entonces dice Althusser, el problema es que no hay sujeto si no es en función de esa interpelación ideológica. Claro, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese asumido como propio el nombre que mis viejos me impusieron? No tendría nombre. Es decir, no podría vivir dentro de la sociedad humana. Yo tengo que asumir el símbolo impuesto, el símbolo ideológico para poder nombrarme. En ese sentido, la ideología constituye mi yo, constituye mi subjetividad. Por eso mi subjetividad es siempre ideológica, porque no es mía, porque es una imposición externa. Voy a cerrar con esto. ¿Por qué dice Althusser que tiene una estructura religiosa? Porque claro, mi viejo me puso el nombre, yo asumí el nombre, dado por mi viejo. Ahora bien, mi viejo también tiene un nombre que no es de él, le fue dado por otro, es decir, por mi abuelo. Pero mi abuelo también tiene un nombre que no era de él, sino que es de otro, mi bisabuelo. En este sentido, el nombre nunca es de uno, sino que siempre es impuesto por el otro. Ahora que estoy hablando con ustedes y veo la cámara, fíjense que pasa lo mismo con el rostro. Yo puedo mirar mi rostro en el espejo, pero mi rostro en el espejo es un simulacro. El problema que tenemos es que uno no puede mirar el rostro, el propio rostro, como nos ven los demás. Hay un agujero, yo puedo con mis ojos ver todo lo que me rodea. Lo que no puedo ver es cómo mis ojos están viendo lo que me rodea. Insisto, yo puedo ver todo lo que me rodea. Lo que no puedo ver ahora en este momento es mi cara. Puedo ver una imagen en la pantalla, pero no mi cara. No mi cara en cuanto tal. Porque mi cara, o la verdad de mi cara, la tiene el otro, aquel que me puede ver. Entonces yo existo en la medida en que soy reconocido por el otro. En la medida en que el otro me puede dar la verdad de lo que yo soy. Y en ese sentido, la verdad de lo que yo soy es siempre externa. Es siempre un símbolo que me impone el otro. Lo que pasa es que el otro tampoco puede ver su propia cara.
tiene que haber un tercero que observe la cara de este otro, es decir, que lo reconozca en cuanto tal. Y fíjense en la palabra que estoy usando, reconocimiento. La escuela funciona en términos de reconocimiento. Vamos a la escuela a que reconozcan lo que somos. Y nosotros nos ofrecemos en función del reconocimiento del otro. Ya sea el reconocimiento de los pares, ya sea el reconocimiento de el docente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien, el tema es que si somos sujetos de reconocimientos, todos pequeños sujetos de reconocimientos, es que necesitamos a alguien que nos reconozca. Porque si no nos podemos reconocer por nosotros mismos, y siempre necesitamos reconocernos por otro, ¿quién es el gran otro que tiene que reconocernos? Claro, la estructura religiosa acá se ve en la medida en que ese gran otro que nos reconoce como sujetos es Dios. Dios reconoce a los hombres en función de la comunidad de creencia. Althusser dice que lo mismo funciona en todos los ámbitos. Nosotros somos en el ámbito de la familia porque nos reconoce la autoridad paterna. La autoridad paterna es la que nos reconoce en cuanto hijos. Nos da el nombre, nos reconoce en cuanto hijos, nos impone reglas para cumplir en función de esa autoridad. Y lo mismo pasa en la escuela. La noción de autoridad, que parte de un esquema religioso, se reproduce al interior de la familia y se reproduce en la escuela. Hay una autoridad, un sujeto mayúscula, que reconoce a los individuos como sujeto minúscula, como sujetos con S minúscula. Es decir, sujetos que para ser necesitan ser reconocidos por ese que tiene la verdad de lo que nosotros somos. Claro, en una escuela, ¿quién soy? Soy lo que el docente me dice que soy. Soy el 10 que el docente me dice que soy. Soy el 1 que el docente me dice que soy. Soy el alumno inteligente que el docente me dice que soy. Soy el alumno rebelde que el docente me dice que soy. O el alumno que no le da. Frases que uno escucha mucho en las escuelas. Ahí está la imposición ideológica. Esa es la imposición ideológica. El hecho de existir o de constituir nuestra subjetividad en relación al reconocimiento de una autoridad. Es decir, necesitamos estar sometidos a una autoridad que defina lo que somos. Claro, esto está en función de lo que dijimos antes. No es que uno busca el reconocimiento de la autoridad, nos imponen materialmente la búsqueda del reconocimiento de una autoridad. ¿Cómo es materialmente? Bueno, si todos los días te obligan a realizar prácticas de sometimiento, terminás creyendo que sos vos el que elige la búsqueda de ese sometimiento. Este esquema, entonces, de sometimiento a una autoridad que nos reconozca como sujetos, y insisto, esa autoridad puede ser Dios en el ámbito religioso, el padre en el ámbito familiar, el docente en el ámbito escolar, después se va a reproducir en otros ámbitos. Porque ese lugar de la autoridad después va a ser llenado por, no sé, un ídolo deportivo, un ídolo de la música, eh, el presidente de la nación, un político, o justamente aquel que me manda, es decir, el dueño de la fábrica. Ponele. Eh, o bien, directamente aquel que pudo ser aquello que yo no soy. Esa es una autoridad. El que pudo ser aquello que yo no soy. Entonces yo me proyecto en relación a lo que el otro hizo por mí. Entonces ahí yo tengo una proyección ideológica. Me identifico con aquel que pudo, hizo los méritos para poder ser lo que es. Mientras yo me contento con el lugar de la mera identificación con ese que para mí es una autoridad. En ese ámbito, lo que plantea Althusser es que lo que aparece entonces es la reproducción de la desigualdad. En la medida en que nuestra subjetividad está atada al reconocimiento de una autoridad que nos somete, nosotros siempre vamos a estar en relación a esa autoridad y vamos a reproducir las condiciones
de ese sometimiento. ¿Dónde lo aprendimos? Althusser es como muy terrible, porque lo que dice es, lo aprendimos en la familia, lo aprendimos fundamentalmente en la escuela. La escuela es esta gran máquina de obligar al individuo a constituirse en un sujeto que necesita el reconocimiento de una autoridad. ¿Para qué? Para asumir después, en el ámbito de la práctica laboral, justamente una autoridad que le diga lo que tiene que hacer. Y él, como sujeto reconocido, legitime esa situación de sometimiento y dominación. Bueno, sé que Althusser es complicado, eh, pero me parece que al menos como introducción o como guía para leer el texto, nos vamos a ir aproximando. Yo, insisto, les dejo este video, les voy a dejar algunos videos más eh, sobre el tema de la ideología y evidentemente el texto del Althusser para poder leerlo. Y sobre eso vamos a armar las consignas para el siguiente trabajo a entregar, eh, bueno, en una fecha que escribo ahí en la plataforma. Bueno, nos vemos en el próximo video o en el próximo dispositivo que armemos, ¿sí? Hasta luego.